tema o el estudio completo de que estamos nosotros viendo. Nosotros ahora vamos a ver un aspecto acerca de la manera como nosotros caminamos con confianza, confiando en Dios. Y este es el punto todavía no central, porque es, yo diría, ¿verdad? En mi opinión, el punto central del tema es en la sesión número 4, que es la incertidumbre, cuando existe incertidumbre. Pero eso lo vamos a ver, Dios mediante, en la próxima semana. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver acerca de lo que significa conflictos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos reaccionar, cómo nosotros podemos decidir, cómo nosotros podemos hacer cuando se presentan conflictos en nuestra vida. Hermanos, les hago una pregunta, ¿verdad? ¿Usted tiene algún conflicto en estos momentos o usted ha pasado por algún conflicto en su vida? Si la respuesta es no, son dos cosas. Usted está viviendo una burbuja o simplemente está diciendo que ignorando los conflictos. Todos tenemos conflictos, hermanos. Eso sí podemos estar de acuerdo. Sí estamos de acuerdo, hermanos, que tenemos conflictos en nuestra vida y los vamos a tener. Pero esa es nuestra respuesta a las demás personas, es que es nosotros en quién confiamos, en quién nosotros depositamos nuestra confianza, sobre todo cuando nosotros estamos en un conflicto. Y hay conflictos, podríamos decirlo, ¿verdad?, de pequeña escala y conflictos de mayor escala. Conflictos que no se, pero ni tanto conflictos de menor escala como de mayor escala, tenemos que estar convencidos de que si lo aplazamos y lo dejamos sin resolver, esos conflictos se agrandan y se hacen mucho más complicados. Y eso es lo que pasó en la vida de Abraham, como lo vamos a ver. Pero déjeme contarle, ¿verdad?, antes de entrar de lleno al punto del estudio, que es en el capítulo 13 del libro de Génesis, déjeme contarle una historia muy interesante. Bueno, no interesante, ¿verdad?, porque se trata de mí. En nuestra compañía nosotros teníamos una situación, ¿verdad?, que se llama el empleado del mes. El empleado del mes, aparte de tener beneficios como la mitad libre pagados, tenía el derecho y tenía esta ventaja de tener un estacionamiento particularmente diseñado para el empleado del mes, y era muy cerca a la puerta. Y como en más de una ocasión yo había salido, ¿verdad?, con esta cuestión de empleado del mes, llegué aquel día, ¿verdad?, a mi trabajo, y ¿qué se imagina, hermanos? El estacionamiento que estaba reservado para el empleado del mes ya estaba ocupado. Híjole, ¿no? ¿Qué uno diría, verdad? ¿Cuál sería la actitud, verdad, si usted estuviera en esa posición? Aquí hay un conflicto, diría yo, ¿verdad? Podríamos nosotros ignorar el conflicto, decir, bueno, no me pasa nada, no me afecta, puedo ir caminando por el siguiente estacionamiento. O podría haber dicho, no, aquí hay un problema, ¿verdad? Yo por derecho propio me he ganado este lugar, me voy a quejar con recursos humanos, voy a ir hasta arriba, ¿verdad? Porque la constitución de este país me ampara y bla, bla, bla. Ahí no podemos resolver el conflicto de una manera amigable, ¿verdad? Haciéndole a ver a la persona que ha ocupado el lugar, decirle, si bien es cierto, tú has sido empleado del mes pasado, pero ahora es otra persona a quien le toca este estacionamiento. Pero en fin, hermanos, ¿verdad? Entonces, los conflictos pueden ser tan pequeños como esos, porque al final usted siempre puede encontrar un estacionamiento donde poner su carro, sin importar si es preferido o no. Pero este es el punto, hermanos. A veces nosotros vemos cómo a veces el conflicto puede ser algo pequeño, pero pronto puede crecer, y al final, hermanos, puede pasar en la situación de que el conflicto ya se puede ser ya no manejable y puede causar una ruptura, sobre todo en nuestras relaciones familiares
en nuestras relaciones entre hermanos, en nuestras relaciones entre empleados, entre trabajadores, entre estudiantes. Y esto también de nosotros es la manera como nosotros podemos utilizar el ejemplo de Abraham descrito en Génesis 13 para nosotros llevar y confiar en Dios y resolver el conflicto en la manera como Dios nos indica de acuerdo a su palabra. Hermanos, si usted quisiera decir algo antes de empezar el estudio, quizás tenga una pequeña experiencia del conflicto que haya surgido en usted en estos últimos días que pues quisiera compartir. Bueno, espero que no haya sido, y si ha tenido un conflicto, espero que lo haya podido resolver, ¿verdad? Me acompaña en oración para empezar el estudio. Señor Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre amado. Te damos las gracias porque tú nos has dado propósito, Señor. Tú nos has dado vida día a día, Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre amado, que tu Espíritu se pase entre nosotros, Señor, y nos dé, mi Señor, esta iluminación, sobre todo en nuestros corazones, sobre todo en nuestras mentes, Padre, para identificar, Señor, el conflicto que puede existir en nuestras vidas, que puede existir en nuestras relaciones, que puede existir en nuestra congregación, que puede existir en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudios o en cualquier lugar, Señor, que nos encontremos. Ayúdanos a resolver esta situación, mi Señor, de la manera como tú nos enseñas, Padre amado, en la manera como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado durante su ministerio en la tierra. Te pedimos a ti, Señor, que conforme a tu voluntad, mi Señor, podamos resolver estos conflictos para darte únicamente la gloria a ti, mi Señor. A ti, mi Señor, que te corresponde a ti únicamente la gloria y la honra. Te pedimos, Padre Santo, por mis hermanos, ilumínanos a nosotros de manera conjunta y también para los que no han podido entrar y que posiblemente puedan escuchar después esta sesión. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, nosotros vamos a entrar al capítulo 13 del libro de Génesis. Ya habíamos visto en la sesión anterior cómo vimos que Abraham había mostrado una falta de confianza cuando llevó a su familia a Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos? Esta sesión que habíamos visto, que como aún, ¿verdad? Aún así en su estadía Dios permitió que Abraham adquiriera posesiones, adquiriera riquezas. Cuando Abraham regresó a la tierra de Canaán, regresó con mucho más de lo que había ido a Egipto. Pero también su sobrino Lot había adquirido también ovejas, vacas y tiendas. Por eso es que Lot, su sobrino, y Abraham tenían tantas posesiones que no podían permanecer juntos. En particular tenían animales, ¿verdad? Tenían ovejas, tenían vacas y tenían tiendas, como dice el versículo 5. Nosotros en ese sentido podemos deducir, podemos decir y entender que los conflictos familiares de cualquier otra índole pueden ocurrir en cualquier circunstancia, hermanos, y en cualquier relación. En este relato nosotros vemos que el conflicto se produce por las posesiones, pero no pensemos, hermanos, no pensemos que siempre las posesiones van a ser las causas de los conflictos que puedan existir entre nosotros, entre las personas. Al margen de las posesiones que puedan significar en lo que concierne a los conflictos, tengamos en cuenta también, hermanos, que serios conflictos, serias disputas pueden ocurrir cuando las posesiones no son muchas. En eso sí podemos estar de acuerdo. Cuando hay escasez, también ocurren conflictos. Así que no pensemos o mal pensemos que, bueno, así que para evitar conflictos, mejor me deshago de mis posesiones. Deshacerse de sus posesiones, cualesquiera sean, hermanos, no va a resolver el conflicto, puesto que el conflicto también puede ocurrir ante la falta de ellos. Sí, eso sí podemos entender.
Pero en ese sentido, cómo algunas de las cosas empeoran el conflicto en nuestra cultura? Y esta es una pregunta interesante, hermanos. ¿Cuáles son algunas de las cosas, situaciones en nuestra vida actual que pueden empeorar el conflicto ocasionados por la cultura, por la manera como vivimos, que vivimos en un mundo occidental, ¿verdad? Solamente veo como ejemplo esa foto de aquí, ¿verdad? Es un conflicto que ocurre cada uno de nosotros día a día cuando vamos al Diariamente. trabajo. Así es, hermano, ¿verdad? Cuando vamos al trabajo, cuando regresamos del trabajo, inclusive cuando nosotros vamos a la casa de oración los domingos por la mañana, aunque conducir tu vehículo en la mañana los domingos es tan agradable, hermanos, que a veces nos olvidamos que manejar puede ser un martirio, ¿verdad? Durante las horas punta, durante los momentos que tengamos que recoger a nuestros niños de la escuela, sacarlos, que siempre hay alguien, ¿verdad? Un padre o una madre más apurada que usted, que se mete delante de usted, ¿verdad? Y recoge al niño de ella o de él más rápido que usted. ¿Qué hace usted, verdad, en esos conflictos? ¿Qué hace usted, hermano, hermana, cuando usted va a la tienda de compras y en la caja registradora usted va a la señal que dice 10 artículos o menos y usted solamente compra 5 y está dentro del margen? Pero delante de usted hay dos personas que tienen el carrito de compras lleno, obviamente con más de 10 artículos, y encima otro que lleva con 2 carritos todavía, hermano, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría, verdad? ¿Cómo maneja usted esos conflictos en esa situación? Usted diría, ¿verdad? Hey, a la señal dice 10 artículos o menos, ¿por qué usted entra con 2 carritos, verdad? Y tantas cosas que pueden ocurrir. Eso es lo que la cultura, ¿verdad? Eso es lo que el mundo en que vivimos. Siempre hay ocasión para nosotros estar en conflicto, para nosotros vernos involucrados en conflictos, aún cuando nosotros no somos personas conflictivas. ¿O usted es una persona conflictiva? ¿Sí? ¿No? ¿El término medio? ¿Usted le gustan los conflictos? A Bueno, ¿verdad? Yo veces, se lo dejo. a veces, A ver si a veces, a veces. Que hablen las Sí, ¿verdad? esposas y los esposos. No, nos gustan los conflictos, ¿verdad? Y déjeme confesar eso, ¿verdad? Nos gustan los conflictos sobre todo cuando pensamos que tenemos la razón. ¿Cuánto de nosotros nos gusta el conflicto cuando pensamos que tenemos la razón, ¿verdad? Yo estoy en la razón. Yo sé, yo me acuerdo de haber puesto esto en la refrigeradora y tú fuiste la que sacaste o el que sacaste la leche fuera y la dejaste que se eche a perder toda la noche. Y a veces así empiezan los conflictos, hermanos. Pero vayamos ¿cómo se dice? A la historia. Regresemos a la historia, ¿verdad? Por si fuera poco de los conflictos que había entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, dice el versículo 7, para hacer que la cosa, por si fuera poco, la presencia de los cananeos y los fereceos se sumó a las dificultades que enfrentaron los dos hombres y los pastores. Entonces, Abraham tenía dos opciones, como también nosotros podemos tener, hermanos, frente a los conflictos. O bien, una, podría ignorar el conflicto como si nada pasara. Eso solamente se están peleando, ya se les va a pasar, no es solamente un poquito chiflado, ya se les va a pasar. O, ¿qué haría Abraham? Enfrentarlo como se dice, como debe ser. Las relaciones familiares, hermanos, son demasiado importantes para permitir que estos pequeños conflictos provoquen división, porque al final, si dejamos que esos conflictos empiecen a hacer y lo ignoramos, se pueden hacer mucho más grandes. Dios quería que Abraham fuera una bendición para los demás y Dios estaba trabajando en la vida de Abraham para que eso sucediera. Y sería, hermanos, también ahora en este aspecto también es algo muy importante
que los conflictos ocurren en nuestras familias. Como el hermano Fernando nos dijo, ¿verdad? Preguntémosles a los esposos, preguntémosles a las esposas si no hay conflictos en la familia. Hermanos, sería muy ingenuo, y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, hermanos, sería muy ingenuo pensar que los conflictos dentro de la iglesia, que los conflictos dentro del cuerpo de Cristo no van a ocurrir. Sería ingenuo decir, hermanos, que en nuestra congregación no hay conflictos. Claro que sí hay conflictos, hermanos, solo que a veces los estamos ignorando, lo estamos dejando pasar y lo estamos haciendo que ese conflicto crezca. La resolución de conflictos en el cuerpo de Cristo es crucial, hermanos, por varias razones. Porque evitar el conflicto sin ningún esfuerzo por resolverlo solamente hace que posponga una respuesta adecuada y exacerba el problema, porque los conflictos que se ignoran y dejan seguir siempre aumentarán y tendrán efectos negativos en las relaciones dentro de todo el cuerpo de Cristo. Recordemos, hermanos, que cuando el conflicto existe, no solamente es entre las dos partes dentro de una congregación, todo el cuerpo del Cristo se ve afectado. Recordemos que nuestra respuesta primaria a todo conflicto, a toda situación, incluyendo los conflictos, es la oración, hermanos. Si hemos eso aprendido en un estudio pasado, Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 2, el apóstol Pablo nos exhorta a que se hagan, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso también estamos llamados a tomar acción, como la acción e iniciativa que tomó Abraham al hablar con su sobrino. Entonces, vemos que Abraham tomó esa decisión de hablar con su sobrino. Nos enfrentamos nosotros a la misma decisión de hacer. ¿Ignoramos el problema o lo enfrentamos? Entonces, ¿estoy haciendo mi parte por mantener la paz? Eso también es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo para mantener la paz, para que el conflicto no crezca? Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermano. He hecho todo lo posible para resolver el conflicto. He hecho todo lo que está en mis manos para resolver el conflicto. También puede ser una pregunta que nosotros nos podemos hacer. El enfoque alternativo de ignorar el problema, hermanos, no resuelve nada. De hecho, ya como le había dicho, ¿verdad? Ignorar un pequeño problema solamente permitimos que se infecte y crezca. Y Abraham en este aspecto nos enseñó, nos modeló un aspecto de su relación con Lot. El versículo 8 lo dice así: no haya ahora altercado. Altercado es disputas, no haya contiendas, no haya conflictos entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Esta aseveración indica que eran parientes, ¿verdad? Porque somos hermanos, somos parientes el uno y el otro. Entonces, el conflicto ocurre incluso en las mejores relaciones. En los siguientes versículos vamos a ver lo que hizo Abraham, y es algo que no nos va a gustar, hermanos. Y eso le advierto, ¿verdad? Es algo que no nos va a gustar, no nos gusta hacer. Vemos que debemos anteponer las necesidades de los demás antes de las nuestras. Es algo que es algo muy, muy difícil de hacer, hermanos, y eso lo podemos nosotros decir con experiencia propia. La solución de Abraham al conflicto con su sobrino fue simple, fue generosa, pero fue un sacrificio enorme para él. Le dijo a Lot que se separara de él, que te apartes de mí, dice el versículo 9, y le permitió a Lot elegir
la tierra que él deseara. Versículo 10 dice, pues, y alzó Lot sus ojos y vio, dice, ¿verdad?, toda la llanura del Jordán, que todo era de riego como el huerto de Jehová. Imagínense, hermanos, que usted, ¿verdad?, a usted le dieran a elegir, ¿verdad?, a dónde usted quisiera vivir. Usted quisiera vivir en South Lake o en Oak Cliff. Bueno, no vamos a poner más ejemplos que no viene al caso, ¿verdad? Obviamente usted elegiría donde está el movimiento, ¿verdad? Donde está lo mejor, las mejores tiendas, las mejores escuelas, los mejores lugares a donde comprar. Y eso así, ¿verdad? Eso es como uno mismo lo vería. Pero sin embargo, los versículos aquí 10 y 11 se concentran mucho en la elección de Lot. Concentrémonos en la decisión que tomó Abraham. Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Esto lo vemos en la página número 87 de nuestra guía de estudio. Sí está aquí, ¿verdad? Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Esta suena bonito, hermanos, ¿verdad? Suena hermoso, porque es así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Marcos 8:34. Él nos dice, a ver, aquí está. Y a sus discípulos les dijo, hablando de Jesús, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ay, hermanos, ¿verdad? Eso es... ¿Qué tan fácil es entender este mensaje? ¿Qué tan fácil es entender este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Casi instintivamente, quizás, hermanos, nosotros retrocedemos ante estas palabras. Decimos, no, esto no aplica a mí. Esto realmente no es mucho precio por el cual tengo que pagar. El hecho de negarnos a nosotros mismos evoca en nuestras mentes toda clase de imágenes de servilismo, de aborrecimiento a nosotros mismos, de baja autoestima, de ser mansos, de ser humildes. Nos imaginamos muy ciertamente que significa un rechazo completo de nuestra individualidad. Y eso también es algo que no nos gusta perder, ¿verdad? Nosotros somos individuos y tenemos nuestras propias maneras de pensar y decidir, y tenemos esta libertad y gozamos de esta libertad porque vivimos en un país libre. Como dicen, ¿verdad? Somos habitantes de este país y tenemos la libertad de elegir lo que es mejor. ¿Para quién? Para mí. ¿Qué es lo mejor para mí? Y esto dice, ¿verdad? La Constitución me ampara, la Constitución me protege contra mis libertades individuales. Pero eso pensamos de esa manera cuando pensamos que decir, ¿verdad?, negarse a sí mismo. En primer lugar, vayamos a ver, hermanos, que lo que no significa negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos no significa que perdemos nuestra identidad. Seguimos siendo individuos, hermanos, individuos de la manera como Dios nos ha formado, de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Ahora que nosotros estamos en Cristo, hermanos, nosotros ahora tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo y estamos nosotros en la necesidad de parecernos cada vez más a Él, y siempre, cada cosa que hacemos, nos pareceremos más a nuestro Salvador y Señor. En Cristo ahora nosotros podemos ser llamados, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya lo anterior nuestro ya está muerto y ahora nosotros somos nuevas criaturas. En ese sentido, no perdemos nuestra identidad, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Segundo, negarnos a nosotros mismos no es lo mismo que despreciarnos a nosotros mismos. No es lo mismo que tener un concepto de baja autoestima a nosotros mismos. El hecho de despreciarnos a nosotros mismos es afirmar que no tenemos valor alguno
y aun si lo tuviéramos lo rechazaríamos. Eso totalmente es completamente antibíblico, hermanos. No es nosotros rechazarnos, aborrecernos a nosotros mismos, porque eso no es lo que comanda nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 22:39, Él nos dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarse a uno mismo y negarse a uno mismo no son situaciones o acciones conflictivas. De nuevo, tenemos que destacar para nosotros mismos que negarnos a nosotros mismos significa libertad. Eso es, hermano, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos significa libertad para dar lugar a otros. Significa poner los intereses de los demás por encima de los propios. En esa situación, negarnos a nosotros mismos nos libra, hermanos, ¿de qué? De algo también, un aspecto negativo, que es la autoconmiseración. ¿Qué es autoconmiseración? La autoconmiseración es decir, oh, pobre de mí, solamente esto me pasa a mí, por ser tan bueno con la gente, esto solamente me pasa a mí, abusan de mí, pobre de mí, ¿quién tendrá pena de mí? A veces queremos ser mártires, queremos tener un espíritu de mártir, y eso no es el concepto de negarnos a nosotros mismos. Externamente podemos estar sometidos, podemos negarnos a nosotros mismos, pero estamos con un espíritu de mártires. Estamos pensando de que solamente queremos que la gente tenga pena de nosotros. Ese espíritu de compadecerse de uno mismo, del martirio, es una señal cierta de que la disciplina de la sumisión, la disciplina de negarnos a nosotros mismos, se echa a perder. Pero hermanos, lo que podemos entender de todo esto es que poner los intereses de los demás por encima de los propios, eso es lo que es negarnos a nosotros mismos. Y esta es la manera como Abraham nos enseñó con su ejemplo en Génesis 13, cómo él se negó a sí mismo dándole lo mejor y permitiendo que Lot fuera el primero que eligiera las cosas, ¿verdad? Porque al final de todos, hermanos, ¿qué habría dicho Abraham? ¿Cuál sería haber sido la posición de Abraham? Como a veces, hermanos, no lo neguemos. A veces nosotros como cristianos a veces tenemos esta posición algunas veces. Dice, ¿verdad? ¿Qué diría Abraham? Bueno, Dios me ha dado la tierra a mí. Dios ha prometido la tierra para mí, no para Lot. A Lot no le dio esa oferta, porque yo tengo que decirle a él que él elija primero. Abraham pudo haberle dicho a Lot que se quedara con la peor propiedad, con lo que sobrara. Y eso aún podría haber sido visto como un acto de gracia. Después de todo, Dios fue quien le había dado la tierra a Abraham, por lo que Abraham podría haber dicho, bueno, sobrinito, es hora de que tú y tus pastorcitos, bueno, se vayan para allá, ¿verdad? Ya dejen de estarse peleando con mis propios pastores y ya mejor ustedes de patitas por la calle, ¿verdad? Váyanse, búsquense una propiedad en otro lado. Esa habría sido la manera como Abraham hubiera respondido. Quizás que sí, ¿verdad, hermanos? Pero Abraham demostró la importancia de anteponer las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Y esto también es algo que se hace difícil para nosotros, ¿verdad? Cuando la pregunta dice, ¿qué hace que anteponer las necesidades de los demás a las nuestras sea tan complicado hacer? Este principio, hermanos, de anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, lo explicó Pablo siglos después. Filipenses 2, capítulos 2, perdón, versículo 3 al 4, que dice, nada hagáis por contienda. En otras palabras, nada hagáis por conflictos, por disputas o por orgullo, vanagloria. Antes bien, hagámoslo con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual bien de los otros. Aquí la palabra clave, hermanos, es humildad. A la hora de resolver una tensión de conflicto, hermanos, Dios no tendrá nada que ver con usted si su postura es vanagloriosa. Si tu postura es orgullosa, egocéntrica, de que solamente tú, que solamente yo, y que solamente yo primero, segundo yo, segundo y tercero yo, tercero. Nada de eso tendrá que ver Dios con esta actitud. Nuestra actitud es de humildad. El objetivo en cualquier conflicto no puede ser quien tiene la razón. Y eso, hermanos, ¿verdad? Como dijo la hermana Alma, dice que tomamos la quinta enmienda. No decimos verdad, no, yo sí, es verdad. Confieso, hermanos, que a veces tengo también una actitud arrogante y eso les pido perdón a ustedes. Y no hagamos de eso, ¿verdad? No es quien tiene la razón. Hagámoslo haciéndolo las cosas bien. Para hacer las cosas bien, debemos estar dispuestos a poner a la otra persona en primer lugar, hermanos. Recordemos esos antiguos eslogans de los años 90, WWJD. ¿Qué cosa haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación, hermanos, de conflictos? Y esto lo resume en el versículo 5 de este mismo pasaje de Filipenses. Haya pues en vosotros, en nosotros, hermanos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esta es una verdad tan importante, hermanos, que no olvidemos en tantas situaciones de diferencias de opiniones acerca de que si me voy a poner la máscara o que si no la me voy a poner, que la máscara que es un signo de debilidad, de que mi fe no es tan grande. Hermanos, eso son cosas secundarias. Hagamos siempre las cosas, siempre pensando en los demás antes de nosotros. Y ese aspecto también algo que quisiera terminar este segmento es lo que nos dice el autor de esta guía. Y esto también no debemos olvidar, hermanos. Hacer prevalecer nuestros valores y principios bíblicos siguiendo el ejemplo de Jesús no significa que eso traerá como resultado una solución del conflicto que sea favorable para nosotros. Hermanos, no hay garantía, hermanos, de que la solución pueda ser favorable, pero sí, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, esto le agrada a Dios. Estas cosas, hermanos, que nosotros anteponemos las cosas de los demás ante nosotros, Dios lo toma en cuenta. Es Dios quien lo toma en cuenta, hermanos. No olvidemos ese aspecto, ¿verdad? Y es así, hermano, así es, hermana. La gente ve la humildad como una señal de debilidad. La humildad es una señal de humildad. Es lo que dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en referencia a que la gente ve la humildad como una debilidad? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, aprended de mí, que soy humilde, ¿verdad? Aprended de mí, dice, eso está en el Evangelio de Mateo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, ¿verdad? Mateo 11:29. Y eso lo vayamos a ver rápidamente. Mateo 11:29. Hello, internet. Ok, aquí está. Llevad mi yugo, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y que aprended de mí. Aprendan de mí. ¿Podemos aprender de nuestro Señor? Claro que sí, ¿verdad? Que Él nos dice que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha dicho que Él sea débil, porque a veces eso dicen, ¿verdad? Es una señal de debilidad. Somos mansos y humildes de corazón, porque ese es a donde nosotros tenemos que llegar, hermanos, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en este aspecto, hermanos, regresando al tema, ¿verdad? Que ¿dónde lo tengo? Se me perdió. Aquí está. Ya hemos visto, ¿verdad? Todo esto. Ahora nosotros vayamos al tercer punto, hermanos. ¿Cómo es que a raíz de la decisión que Abraham tomó con respecto a dejar lo mejor o que elija lo mejor Lot para sí, es que al final llega la bendición del Señor? Confiemos en Dios, a quien Él es el que permanece fiel a sus promesas. Abraham ya estaba aprendiendo a acrecentar su fe en Dios. Abraham mantuvo su confianza en Dios. Dios le recordó a Abraham su promesa, aunque la tierra todavía estaba en manos de los cananeos y Sarai todavía no había concebido, nada había cambiado desde la perspectiva de Dios. Todavía Dios está en su plan. Él todavía tiene su plan y el plan todavía estaba en vigencia. Se estaba desarrollando el plan, no de acuerdo a nuestro tiempo. A veces queremos que las cosas se solucionen o se realicen a nuestro tiempo, pero Dios tiene su propio tiempo y a su propia oportunidad Él resuelve los conflictos. Y hablando de conflictos, hermanos, no estemos en conflictos entre lo que nosotros tenemos en nuestra timetable, en nuestra escala de tiempo, con la escala de tiempo de nuestro Señor. Dios nos ha dicho que siempre esperemos. Espera en Jehová. Aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová, dice Salmos 27:14. No entremos en este conflicto, hermanos, tratar de querer apresurar las cosas, tratando de resolver el conflicto, sabiendo de que es Dios quien se encarga de las resoluciones, conflictos. Nosotros hagamos lo que debemos hacer, oración y atacar el problema, ¿verdad? Y tratar de resolver el conflicto siempre pensando en los demás más que uno mismo. Cuando es que Dios dice, ¿verdad? ¿Cuándo has visto a Dios cumplir una promesa en tu vida? Dice la pregunta aquí, ¿verdad? Dios reafirma también esa promesa de Abraham cuando vemos en los versículos 15 al 16, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Como vemos aquí, que luego este pasaje del capítulo 3 termina con Abraham diciendo que llegó hasta Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Abraham edificó este altar al Señor. Se dio cuenta de que era esencial adorar al Señor y adorar al Señor de manera continua, a pesar de muchos altibajos que Abraham pudiera haber tenido durante su camino, durante su caminar con Dios, porque ese es el tema del estudio, caminemos con confianza en Dios. A pesar de sus altibajos, Abraham confió en el Señor y el Señor cumplió sus promesas a Abraham y a sus descendientes. Pregunta para nosotros: ¿cómo nosotros podemos enfrentar estos conflictos? ¿Cómo es que nosotros podemos enfrentar estos conflictos, hermanos? Podemos decir, ¿verdad?, que no todos responderemos a los conflictos de la misma manera. ¿Es cierto? Puede ser que sí, ¿verdad? Mucha gente evita los conflictos a toda costa. A veces, hermanos, queremos evitar los conflictos porque no nos gusta. ¿A quién le gusta conflictos, hermanos? ¿A usted le gusta? Ah, bueno, ¿verdad? Y esa es otra cosa. Otros buscan ganar todos los conflictos y dicen a cualquier precio, no, yo tengo la razón, yo sé que estoy en lo correcto. Si bien, hermanos, y eso también tenemos que ser muy claros también, hay ocasiones en las que debemos mantenernos como firmes. Hay ocasiones, hermanos, en que debemos mantenernos firmes, sobre todo cuando se trata de verdades bíblicas,
cuando se trata la verdad del evangelio, mantenernos firmes, mantenernos intransigentes. Y a veces se nos dice, ¿verdad?, que nosotros como cristianos somos intransigentes, que no entendemos, que no negociamos. No, cuando se trata, hermanos, de la fe en Cristo, no hay nada que negociar, hermanos. No hay nada que resolver. La verdad es la verdad, y por más que otra persona piense diferente, la verdad siempre va a ser la verdad, que nuestro Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y ese es aspecto, hermanos, pero a menudo los conflictos tienen que ver con cuestiones de deseos personales, hermanos. No, pues que a mí la carne no es buena, que a mí que lo vegetariano es mejor. Y esas son cuestiones de opiniones personales, ¿verdad? Dios, al final del día, Dios nos llama a anteponer las necesidades de los demás que a las nuestras. Hacer esto a veces puede requerir un sacrificio personal, sí, ¿verdad? Pero incluso entonces podemos confiar que Dios proporcionará lo que necesitamos para vivir nuestras vidas. Y la gracia de Dios nos da libertad y nos ayuda a expresar su amor a los demás creyentes, ¿verdad? Y a los demás que todavía no están por creer en el Señor, para resolver conflictos. Podemos usar esa libertad para poner las necesidades espirituales de las demás personas por encima de nuestras prácticas, que siempre y cuando esas que no contradigan las verdades esenciales del Evangelio. Hermanos, preguntas, comentarios, algo que usted quisiera decir sin entrar en conflicto, ¿verdad? Mi esposa dijo que esta semana tuvimos un conflicto. Oh, sí. Oh. Pero ya no lo resolvimos. Amén. Gracias a Dios, hermano. No, Gracias a ustedes. lo que Por estábamos leyendo de Lot, ¿verdad? Y Abraham, cuando le repartió la tierra, le dio que a él escogiera, viendo que él tenía la prioridad, ¿verdad? Él antepuso su necesidad y lamentablemente pues no pasa en la gente. Es muy, muy difícil. Pero que fue una decisión muy sabia, porque a veces es contraproducente, porque como nosotros no estamos en México, nuestras familias están allá. Y sabemos que ellos tienen conflictos. Que alguien comentó esto y uno le hizo esto al otro, pero nosotros estamos acá. Nosotros estamos aprendiendo que como dice el dicho, ¿va? Que entre los parientes y el sol, entre más lejos mejor. Yo creo que así pasó con Abraham y Lot, ¿verdad? A lo mejor probablemente iba a haber diferencias inevitables, pero como el ejemplo que das de Jesús, ¿verdad? De ser manso y de tener humildad, esto sí es algo es la base, ¿verdad? Pero es algo en lo que todos batallamos. Salimos de nuestra casa y sobre todo, como puse el ejemplo en el tráfico, o sea, es muy estresante a veces, siempre día con día no hay un conflicto que no pasemos en la tienda, en el tráfico, en la casa, en el trabajo. Y esto es algo muy es la sopa de todos los días. Entonces tenemos que pedirle a Dios. Gracias, hermano. Sí, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo o comentar algún testimonio personal de conflictos? ¿O libertad de conflictos también? Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Pues los conflictos es algo que todos tenemos, ¿verdad? Y por ejemplo, lo que yo hago. lo que yo hago es
Cuando yo llego y ya me estaciono en mi trabajo, cuando yo llego y ya me estaciono en mi trabajo, yo pongo el día de trabajo de Dios, pongo el día de y trabajo que me de ayude, que me guíe y que me para ayude, que me guíe salir para adelante de la mejor manera cuando salir se presente adelante de la mejor manera cuando porque siempre va a haber. Y si nos vemos en oración, siempre las cosas resultan mejor. las cosas resultan mejor. Gracias, hermana. Esa es una buena práctica, ¿verdad? Y que podemos aprender también nosotros, hermanos, ¿verdad? Siempre ponernos en oración al llegar a nuestro centro de trabajo o al salir de casa, ¿verdad? Siempre encomendarnos a Dios y esperar de que, ¿verdad? Que en cualquier situación de conflicto que hubiera, o que si nosotros somos causantes del conflicto, hermanos, ¿por qué no, hermanos? También tenemos que admitir que a veces nosotros podemos causar el conflicto, que sin percatarnos llegamos al estacionamiento del Kroger, bueno, ya hice comercial, y nos doble parqueamos, ¿verdad? Ocupamos dos estacionamientos y le dejamos a la otra persona sin la posibilidad de abrir su puerta, ¿verdad? Sí, pasa eso. Pero no respondamos, ¿verdad? Golpeándole con nuestra puerta al carro del que está al lado, ¿verdad? No. O sí lo hace. Oh, disculpe. No. Hermanos, hermanas, pedidos de oración, de agradecimiento o algún comunicado que quisiera hacer antes de despedirnos. Hermano, yo quiero pedir oración por mi Yo papá. quiero pedir oración por mi papá. Sí, Porque él, pues después de tantos problemas que ha tenido de salud, Pues después de tantos tantos problemas que ha tenido strokes que ha tenido, de tantos strokes que ha pues tenido, está muy débil y también está muy desanimado. Entonces yo quiero pedir oración por él para que él se sienta mejor y que Dios levante su espíritu y se sienta mejor. Gracias. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Pues estar siempre pidiendo, Entonces, ¿quién no? estar siempre pidiendo, como dice la Biblia, pedí por la paz. Por la paz. Y tratar de seguir las palabras de Jesús, las palabras de manso y humilde, y sea lo que debemos enseñarnos a que Dios nos ayude a dominar carácter. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Alguien que nos despide en oración? ¿Un voluntario, hermano? ¿Voluntaria que nos pueda despedir en oración? Hermana Melba, ¿usted nos podría despedir en oración, por favor? Sí, hermano, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Bendito Padre Celestial, por este día que Señor, nos has regalado, Señor. Te alabamos y te glorificamos tu santo nombre, Padre. En este día también, Señor, te damos gracias por este día también, Señor, te damos gracias. Es muy importante. Todos tenemos conflictos en todas partes. Tenemos conflictos en todas partes, en nuestro hogar, aún en la iglesia, bendito Padre. Y te pedimos, Señor, para que siempre que estas cosas se presenten, siempre estemos orando y siempre pensemos qué haría Jesús en esta situación, bendito Padre. Y sobre todo, Señor, que si nosotros estamos causando algún conflicto, Señor bendito, que tú nos guíes, porque nosotros como cristianos tenemos que dar ese buen testimonio, bendito Padre. Guíanos, Señor bendito, siempre, en todo momento. Te damos gracias, Señor, también por todas tus bendiciones que tú nos das, bendito Padre. Y ponemos en tus manos, Señor, las peticiones, también las que no han sido mencionadas, Señor, que todos tenemos en nuestros corazones, Señor. Te pedimos por ellas para que tú obres, Señor bendito, conforme a tu santa voluntad. También, Señor, te pedimos por el servicio que viene, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, por el hermano Roberto, Señor bendito, que tú los cuides y los guardes en salud. Todo esto, Señor, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Hasta luego, gracias.